¿Alguna vez te ha echado tu propia familia y luego regresa para intentar quitarte tu hogar? Esto no es una película, es mi vida. Soy un hombre soltero de unos 30 años. Durante años, fui el hijo olvidado. Mi hermano menor me acosaba y mis padres me ignoraban. Cuando llegó la pandemia, perdí mi trabajo y terminé viviendo en una caravana en la calle, mientras mi hermano y su familia se apiñaban en la pequeña casa de mis padres. Sin embargo, cuando por fin reuní lo suficiente para comprar mi propia casa, mi familia, que tenía derecho a todo, apareció sin avisar, exigiendo que se la entregara a mi hermano. Querían que volviera a vivir en la caravana, en mi propiedad. La pelea no era solo por una casa, era por respeto, traición y por sobrevivir al control tóxico de una familia que me traicionó. Rompieron cerraduras, falsificaron documentos e intentaron ecarme. Pero esta vez, me mantuve firme. Lo grabé todo. Llamé a la policía. Y luché con más fuerza que nunca. Esta historia trata sobre el dolor, la supervivencia y la recuperación de lo que me pertenece por derecho. Es cruda, es real y está lejos de terminar. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del vídeo. Crecer nunca se supuso que fuera una zona de guerra. Pero para mí, fue exactamente eso. Un campo de batalla lleno de traiciones silenciosas, favoritismos susurrados y heridas visibles e invisibles. Mis padres tenían un claro favorito. El hermano que vino después de mí, 3 años menor que yo. Lo envolvieron en amor y atención, mientras yo me quedaba a merced de una infancia llena de palabras duras, castigos y total abandono. No solo lo amaban, sino que lo protegían y lo consentían. Me acosaba física y emocionalmente. Las burlas y los insultos me dejaron cicatrices más profundas que cualquier rasguño de la infancia. Mis padres hacían la vista gorda, castigándome cuando me defendía, recompensándolo cuando rompía las reglas. Para ellos, yo era el problema, la que siempre necesitaba aprender a portarse bien, mientras que las acciones de mi hermano eran excusadas o ignoradas. Nunca olvidaré la sensación de estar sentado solo, escuchando las risas de la habitación de al lado, sabiendo que solo me incluirían cuando llegara el momento de representar a la familia frente a parientes o vecinos. El silencio de mi padre me dolía tanto como los puños de mi hermano, y las sonrisas forzadas de mi madre me herían tan profundamente como sus miradas decepcionadas. Para cuando cumplí 18, ya estaba planeando mi escape. Mi hogar no era un refugio, sino una jaula. Me fui temprano, incluso antes de terminar la preparatoria, y con poco más que la esperanza de que el mundo exterior fuera más indulgente. Mi familia no vino a mi graduación. No llamaron ni se pusieron en contacto conmigo durante los años siguientes. El año 2020 trajo consigo un aluvión de desafíos. La pandemia arrasó con muchas vidas, y la mía no fue la excepción. Perdí mi trabajo, perdí mi apartamento. Peor aún, perdí la ilusión de un hogar. Me encontré durmiendo en una caravana con ruedas. Una caravana, símbolo de libertad para algunos, fue mi desesperado intento de supervivencia. Mis amigos se desvanecieron. Solo un amable guardia de seguridad nocturno, ocasionalmente, un comprensivo conserje de almacén formaron parte de mi historia. Mientras tanto, mi hermano menor, su deslumbrante y dramática esposa Sil, y su creciente prole seguían atrincherados en el hacinamiento de nuestros padres. Sus exigencias se intensificaban a medida que su situación vital se volvía más caótica. Sil, en todo su esplendor manipulador, se desempeñaba como la madre inocente y sufrida, convirtiendo cada confrontación en evidencia de que yo era la villana de mi propia vida. Incluso primos y tías, familia que antes murmuraba sobre el descarado favoritismo de mis padres, ahora observaban desde lejos, algunos negando con la cabeza, otros susurrando. ¿Quién podría culparlo por irse? Pero nadie intervino. En realidad, nadie lo hace nunca. Sin embargo, en la soledad de aquella caravana, rodeada del bullicio de la ciudad y el frío de la noche, encontré una fuerza inesperada. Comprendí que el dolor que cargaba era a la vez un peso y una fuerza impulsora. El rechazo, la traición, podían quebrar a una persona o forjar un nuevo camino. Aquí es donde realmente comienza mi historia, un hijo arrojado por la sangre, pero dispuesto a luchar con todo lo que tengo para recuperar mi dignidad y mi hogar. Pero la batalla estaba lejos de terminar, y lo que me esperaba a continuación pondría a prueba no solo mi resiliencia, sino la definición misma de familia. Arrastraría cada viejo fantasma y dolor secreto, enfrentándome a quienes deberían haberme protegido y cambiando el rumbo de nuestra familia para siempre. Quédense conmigo. Al compartir lo que pasó cuando finalmente les hice frente, verán que la familia no siempre es lo que parece. Y a veces,
Hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Tras perder mi trabajo durante la pandemia, el suelo bajo mis pies se derrumbó. El sueño de estabilidad se convirtió en una pesadilla de incertidumbre. Con mis ahorros agotados y sin nadie a quien recurrir, me encontré solo, con frío y sin hogar. Mi santuario se convirtió en el estrecho espacio de una caravana atornillada a mi vieja camioneta. No había mucho, ni agua corriente, ni un baño adecuado, solo lo indispensable. Las noches eran las más duras. Cada crujido en la oscuridad me producía escalofríos. Dormía en aparcamientos o en callejones olvidados, siempre medio despierto, esperando que la policía llamara a la puerta o que alguien intentara abrirla. Las calles de la ciudad eran implacables. No podía quitarme de encima el miedo a no estar a salvo. La soledad me azotaba más profundamente a medianoche. A veces, mientras la lluvia azotaba el techo metálico, me aferraba a un viejo libro de bolsillo o revisaba mi teléfono sin parar, deseando que alguien me ayudara. Las fuertes ráfagas de viento invernal se filtraban por todas partes, y la vieja calefacción eléctrica apenas podía mantener el ritmo. Pero el dolor emocional era peor. Las miradas y los susurros de los transeúntes me dolían. Peor aún eran las burlas. Vecinos y desconocidos murmuraban sobre el tipo que vivía en una caravana. Mi propia familia, con su casa abarrotada a pocos kilómetros de distancia, se burlaba de mi situación. Me llamaban vago, fracasado, reducían todo lo que era y había sido a una sola palabra lastimera. Mi hermano y su esposa incluso me señalaron y se rieron, mientras que mis padres me ofrecieron la entrada solo si les pagaba más que el alquiler de un apartamento de verdad. La desesperación casi me devoró. Algunas noches, permanecía despierto, atormentado por viejas heridas de la infancia. Recuerdos de favoritismos, castigos y marginación. Me preguntaba cuánto más podría soportar. Y, sin embargo, dentro de esa pequeña caravana, ardía un fuego tenaz. No me dejé vencer. Aprendí a adaptarme, no solo para sobrevivir, sino para mantener viva una pequeña esperanza. Cojeaba hasta el supermercado para conseguir las comidas más baratas. Ingenié maneras de recargar mi teléfono y las baterías, incluso si eso significaba conectar a escondidas un alargador a un enchufe exterior lejano. Me volví ingenioso porque tenía que hacerlo. El trabajo llegó poco a poco. Un día, el dueño de un pequeño almacén de una empresa se arriesgó conmigo, viendo más allá de mi apariencia descuidada y la buena disposición que sentía por dentro. Un guardia de seguridad, un hombre amable que trabajaba de noche, se convirtió en un amigo excepcional, a veces pendiente de mí compartiendo una taza de café caliente y malo. Estos gestos, por pequeños que parezcan, se convirtieron en un salvavidas en un mar de aislamiento. A pesar de las humillaciones, el dolor y el frío diarios, la caravana se convirtió en mi fortaleza. Un santuario maltrecho y la prueba de que incluso en los momentos más difíciles, la supervivencia es posible. Día a día, paso a paso, el dolor se transformó en una nueva fuerza. Estaba aprendiendo, dolorosamente, que nadie vendría a salvarme, excepto yo mismo. Y entonces, tras meses de esfuerzo y de no perder la esperanza, encontré un trabajo mejor, un salvavidas que me permitió recuperarme, sueldo a sueldo. Estaba maltrecho, pero no destrozado, un hombre que lo había perdido casi todo, excepto las ganas de seguir adelante. Pero la batalla aún no había terminado. Mientras reconstruía mi futuro y forjaba una nueva vida, la codicia de mi familia cobraba fuerza silenciosamente. Tenían la mira puesta en lo único por lo que yo seguía luchando, mi derecho a un hogar y a una vida a mi manera. No creerás lo que pasó después. El día que por fin crucé la puerta de la casa prefabricada con la que había estado soñando se sintió surrealista. Tras años de penurias, durmiendo en una caravana, sobreviviendo a duras penas y lidiando con la indiferencia de mi familia, tenía un lugar al que podía llamar mío. Era modesto, solo una pequeña propiedad con 3 habitaciones, pero era mío. Casi cada dólar que había ahorrado lo dediqué a la entrada, y cada decisión difícil y cada sacrificio se acumulaban como ladrillos bajo mis pies. Escondida en el patio trasero, mi vieja caravana, desgastada y paciente, era testigo silencioso de mis batallas. Por un breve instante, me permití creer que estaba a salvo, victoriosa, tal vez incluso libre. Pero el trauma familiar no desaparece así como así, se agrava. No era ingenuo, pero nada me preparó para la rapidez con la que mi familia resurgiría, no con celebración, sino con esa codicia que corta como un cristal roto. Unas semanas después de instalarnos, mis padres, mi hermano Dan, su esposa Sil y su caos de niños llegaron sin avisar. No llamaron, no preguntaron.
Simplemente irrumpieron en mi puerta como turistas con derecho a todo en una casa abierta, con risas que resonaban en mis paredes mientras se metían en cada rincón, reclamando un espacio que, para empezar, nunca les había pertenecido. Mi madre, con la mirada puesta en los muebles que yo había escarbado y rebuscado, murmuraba sobre todo este espacio extra, desperdiciado en alguien sin esposa ni hijos. Dan, sin perder detalle, les recordaba a todos lo cerca que estaba mi casa de su trabajo, como si la sola proximidad le diera derecho a mi futuro. Sí me lanzó miradas de suficiencia y complicidad, de esas que me hacían saber que pronto volvería a luchar por mi dignidad. Esa sensación de logro que había sentido se hizo añicos. Dan me acorraló cuando los demás salieron al porche. Su mirada era decidida y su voz firme, llena de derecho. «Esta casa es demasiado para ti», dijo secamente. «Déjame mudarme con mi familia. Puedes llevarte la caravana al patio trasero». Era menos una pregunta que una exigencia. Un puñetazo en el estómago envuelto en familiaridad. Sin hablar de alquiler, sin respeto por mis sacrificios, solo la inflexible suposición de que mi vida, mi hogar, podía dividirse para su conveniencia. Era como si todos los desaires de la infancia hubieran regresado, madurado en algo mucho más audaz. Intenté mantener la calma, hacerle ver. Este era mi santuario, mi escape del dolor que él y nuestros padres una vez propiciaron. Pero él me interrumpió, como si mi voz nunca hubiera importado. Entonces, toda la familia bajó. Mis padres, Dan y Sil, presionando con fuerza, convirtiendo mi sala en un tribunal. Hazlo por Dan, coreaban una y otra vez, subiendo de tono, ahogando mis súplicas. Sil, siempre tímida en su dramatismo, se lanzó a una diatriba sobre cómo estaba condenando a su familia, usando su embarazo como arma contra mi negativa. Me mantuve firme. Fue entonces cuando todo se desbordó. Sil se abalanzó sobre mí y me golpeó la cara antes de que Dan la detuviera. Nunca me había sentido tan traicionado, tan expuesto. No solo quería mi casa, sino también mi humillación. Pero años de sobrevivir en una caravana me habían enseñado el poder de mantenerme firme. Levanté mi teléfono, grabando el caos, las acusaciones, el drama, decidida a no perder todo por lo que había luchado. Cuando llegó la policía, fue un caos absoluto. Dan y Sil se encerraron, cambiaron las cerraduras, agitaron documentos falsos con mi firma falsa, desesperados por reclamar su lugar por cualquier medio. Fue un asedio, no solo a mi propiedad sino a mi propio sentido de autoestima y de independencia duramente conquistada. A pesar de todo, me mantuve firme. Enfrenté a la policía y a mi familia, con la voz firme por primera vez en años. Esta es mi casa, mi vida. No me la van a arrebatar. El día terminó con mi familia obligada a empacar e irse, con su amargura expuesta al mundo, y a la policía. Pero cuando mi puerta finalmente se cerró tras ellos, no me sentí victoriosa. Me sentí conmocionada, frágil. Las grietas en mi familia eran más profundas que nunca, la confianza se hizo añicos, y sabía que esta tormenta invernal en nuestras vidas estaba lejos de terminar. Lo que sucedió después me llevaría al límite, poniendo a prueba los límites de la lealtad, el perdón y lo que realmente significa llamar a un lugar hogar. Estén atentos, porque a medida que se desarrolla esta historia, finalmente se revelará el verdadero precio de la familia y la libertad. La tensión era palpable ese día cuando la policía llegó a mi puerta, convocada nada menos que por mi propia sangre, mi hermano, mis padres y Sil, quienes acababan de intentar confiscar mi casa ilegalmente. Me encontraba en mi propio jardín, con cada cicatriz del maltrato infantil latiendo bajo el aguijón fresco de la traición. El hogar por el que tanto había trabajado, el símbolo de mi supervivencia, era ahora la zona cero de un asedio familiar. 4 agentes en total, con la mirada cansada y la voz apagada por el cansancio de tantas disputas domésticas, me pidieron identificación y escucharon mientras les contaba el caos. Los acompañé al porche, señalándoles la cerradura rota y perforada, y el juego de brocas baratas que mi hermano y Sil habían dejado. Fue a la vez ridículamente estúpido y desgarradoramente real. Dentro, Dan y Sil estaban atrincherados con mis pertenencias, negándose a abrir. La policía intentó razonar con ellos, pero la lógica les rebotaba como la lluvia sobre la piedra. Y cuando finalmente salieron, sacaron su pieza clave. Un contrato de alquiler, supuestamente firmado por mí, con mi nombre mal escrito con garabatos infantiles. Solo pude mirar con incredulidad su ahondacha. Mis emociones oscilaban entre la ira y la humillación. Ya no se trataba solo de perder una casa. Era un ataque directo a mi integridad y a todo lo que la madurez y el trabajo duro me habían dado. Por suerte,
Los agentes no se dejaron impresionar. Tomaron declaración, hicieron preguntas directas y le dejaron claro a mi familia que ocupar mi casa con falsas excusas y con un contrato de alquiler falso era un delito grave, no un asunto familiar. Pero a medida que se desarrollaba el circo legal inmediato, fue la violencia emocional la que más me afectó. La traición de mi propia vida, como adulta, tras años de ser devaluada de niña, me caló más profundamente que cualquier cosa que hubiera enfrentado viviendo sin hogar en una caravana. Miré los rostros de mi hermano y mis padres y vi a desconocidos. La pregunta me golpeaba el pecho. ¿Podría perdonarlos? ¿Querían siquiera perdón, o solo algo más de mí? Incluso en medio del caos, unos oficiales me llevaron aparte. Una joven detective me susurró que admiraba mi valor, que la mayoría de la gente habría cedido ante la familia. Se necesita valor para luchar contra tu propia sangre. Un oficial mayor, con el bigote erizado, me dijo, te sorprendería lo común que es este infierno. No estás solo. No dejes que te hagan sentir como si lo estuvieras. Cuando se calmó el polvo y mi familia se fue, fue mi hermano quien entregó las llaves de la nueva cerradura que había instalado. No las entregó, en realidad, más bien las arrojó por la calle en un ataque de rencor infantil. Las saqué de un desagüe pluvial mientras la policía observaba. Cada llave era una pequeña victoria reclamada. Pero incluso cuando pasó la tormenta, mis padres intensificaron su campaña. Mi madre regateó, lloró, suplicó un trato para hacerlo por Dan, con promesas vacías y amenazas cargadas de culpa. Me negué. Ya no era el chico escondido en su habitación, sino alguien que por fin podía mantenerse firme. La ira de Sil por todo esto llegó a su punto álgido, terminando en un ataque violento contra mí y una nueva denuncia policial. Una frontera de papel donde los lazos familiares ya se habían roto. La batalla emocional y legal estaba clara. Yo tenía la ley. Tenía mi propia voz. Cada ola de drama me enseñó que ganar no se trata solo de conservar una casa, sino de aferrarse al respeto propio cuando los más cercanos intentan arrebatártelo. Ese día no fue el final, sino un nuevo comienzo en la lucha por mi propia narrativa, mis propios límites y mi autonomía. Cuando la puerta se cerró tras los oficiales y mi familia se retiró por un momento, supe que se avecinaban tormentas más profundas. Pero esta vez, estaba lista. Y lo que siguió pondría a prueba los límites de la familia, el perdón y el precio de la paz interior de maneras que nunca podría haber imaginado. Quédate conmigo. El corazón de la batalla aún está por venir. El colapso del matrimonio de Dan y Sil fue como un desastre en cámara lenta que dejó una onda expansiva en una familia que ya pendía de un hilo. La transformación de Dan fue asombrosa. El hermano arrogante y predilecto que una vez se burló de mis desgracias se tambaleó hacia mi caravana, con una botella de whisky en una mano llena de cicatrices y el dolor de la traición grabado en su rostro. En esos momentos crudos, vislumbré la verdad bajo su máscara de superioridad. Estaba perdido, herido, despojado de todo aquello sobre lo que había construido su arrogante imagen. Por primera vez, el poder cambió. El niño mimado se había ido. Lo que quedaba era un padre maltratado por sus malas decisiones y una relación tóxica, desesperado por cualquier sensación de estabilidad. Nos sentamos juntos en noches oscuras y silenciosas, con películas antiguas parpadeando en mi destartalado reproductor de DVD, partidas de Uno y Battleship suavizando décadas de amarga rivalidad. No hubo disculpas, al menos al principio, pero el remordimiento se filtraba en los silencios entre nosotros, una frágil rama de olivo tácita. Sil, por otro lado, reveló plenamente la profundidad de su manipulación y narcisismo. Los horribles secretos de la familia se filtraron en el tribunal. Mensajes de texto, registros telefónicos y pruebas de ADN demostraron su traición. El bebé más pequeño no era de Dan. Una jueza, famosa por su desprecio por los infieles, le quitó a Sil casi todo: la custodia, la pensión alimenticia e incluso su dignidad ante los tribunales. Quedó con visitas parciales, montañas de deudas y una reputación en ruinas. Me culpó, por supuesto, su última arma antes de desaparecer de nuestras vidas. Sin el drama de Sil, nuestra familia cambió lenta y dolorosamente. Mi madre, siempre la facilitadora tras bambalinas, no pudo mantener la calma. Se disculpó, al principio con vacilación, como tanteando el terreno con cada lo siento que salía de su boca. Mi padre se volvió más silencioso, pero el calor en su mirada dio paso a la resignación, tal vez incluso al arrepentimiento. Años de favoritismo y descuido resonaban en cada reunión familiar incómoda, imposibles de ignorar ahora que se habían desvanecido las máscaras. La vida no se arregló mágicamente. Las heridas eran profundas, la desconfianza aún más. Pero,
Poco a poco, se abrió un espacio para algo nuevo. Dan, con la economía agotada y emocionalmente vacío, se mudó a mi vieja caravana para que su hijo mayor tuviera una habitación propia. Fue un eco extraño de mi propio pasado, pero esta vez no se trataba de sobrevivir, sino de sacrificio, de un padre que finalmente prioriza a alguien más. Los niños más pequeños, antes salvajes y distantes, se encariñaron conmigo a medida que la influencia de su madre se desvanecía. Me convertí en el buen tío de maneras que jamás imaginé posibles, cuidando niños, guiándolos, enseñándolos y, sí, a veces simplemente siendo un refugio cuando sus vidas se ponían difíciles. Al calmarse el polvo, mi familia no había sanado, pero estaba cambiando. Los pequeños gestos importaban, un gracias por aquí, un café juntos por allá, a veces simplemente un silencio que no era hostil. Mi casa seguía siendo mi casa, no un trofeo para las ambiciones de otros. Por primera vez en años, la esperanza parecía real. Este capítulo no se cerró con una reunión de Hollywood ni con un perdón rotundo, sino con algo más honesto, una paz incierta, un respeto ganado con esfuerzo y la cautelosa promesa de renovación. Y a medida que la historia avanza, finalmente me siento lista para lo que venga, porque mantenerme firme no se trataba solo de ganarles, sino de finalmente elegirme a mí misma. Estén atentos. El viaje no ha terminado, apenas comienza. Tras el caos familiar, las traiciones, las batallas legales, la confianza vulnerada, finalmente me encuentro en un estado de autocontrol, ganado con tanto esfuerzo. El camino hasta aquí fue largo y agotador, plagado de momentos en los que el peso de mi pasado amenazó con tragarme por completo. Hubo noches en las que lo cuestioné todo, el amor, la lealtad, mi propio valor. Sin embargo, en medio de la oscuridad, floreció algo inesperado, la paz. No solo la ausencia de conflicto, sino un consuelo profundo y profundo al asumir mi historia y mis decisiones. Por primera vez, siento un verdadero control sobre mi destino y mi espacio. Cada pelea con mis padres, cada discusión amarga con mi hermano, cada táctica retorcida de Sid, eran más que obstáculos. Eran lecciones sobre límites. No solo muros literales alrededor de mi casa, sino los límites menos visibles que protegen mi corazón de quienes me dan por sentado. Aprendí el inquebrantable valor de decir no. Y finalmente comprendí que el respeto por uno mismo no se transmite, sino que se exige, a veces con un gran coste personal. La familia, ahora me doy cuenta, no siempre se define por la sangre. A veces, son quienes te eligen. Inquilinos que se han convertido en amigos, chicos que ríen y maldicen durante las noches de póker, vecinos, incluso ese guardia de seguridad del turno de noche que una vez cuidó de mi caravana destartalada. Todos ellos demuestran que la familia elegida puede ser el vínculo más fuerte. La caravana que una vez fue mi refugio de emergencia ahora es un monumento a mi resiliencia. A veces paso junto a ella y recuerdo los años que sobreviví en aislamiento, aguantando lo peor para construir algo mejor. Su desgastada estructura no solo me recuerda el sufrimiento, sino también la transformación, convertir el dolor en coraje y el coraje en una vida verdaderamente mía. Claro que hay cicatrices. El pasado no se abandona tan fácilmente, susurra, a veces grita, desde las sombras de la memoria. Pero ahora lo afronto no como una víctima, ni como la oveja negra ni como el chivo expiatorio de la familia, sino como el arquitecto de mi mundo, el guardián de mi propia paz y el guardián de mi hogar. Sé que habrá más tormentas. Después de todo, la vida nunca está libre de dramas. Pero afrontaré lo que venga con los ojos abiertos, y esta vez, bajo mis propios términos. Puede que me mantenga sola, o puede que me mantenga junto a quienes se han ganado un lugar a mi lado, pero me mantendré firme. Entonces, ¿esto es el final? En realidad no. Si acaso, se siente como el comienzo de un nuevo viaje, uno impulsado por el respeto propio, la claridad y la comodidad de la libertad genuina. Vivo sin remordimientos, impulsado ferozmente por las lecciones que aprendí con tanto esfuerzo. La historia no ha terminado. El telón solo cae sobre este capítulo, y al avanzar, lo hago con fuerza, lista para lo que venga. Por nuevos comienzos y por vivir para mí, pase lo que pase el mañana. Mientras estoy aquí sentada, después de todas las tormentas, traiciones y batallas por algo tan básico como el respeto y un hogar, no puedo evitar soltar un profundo suspiro que siento que he estado conteniendo durante años. Es extraño, ¿sabes? Como todo ese dolor, de alguna manera, te hace más fuerte. Cada portazo, cada herida de aquellos en quienes debería haber podido confiar, dejó cicatrices, pero también me enseñó lo que realmente significa la resiliencia. Quiero ser sincera, hubo muchos días en los que dudé de mí misma,
en los que la soledad me asfixiaba y volvían a asaltarme viejos sentimientos de no ser suficiente. Pero aquí, por fin, he aprendido que no importa lo que otros intenten arrebatarte, tu paz, tu dignidad, tu sentido de pertenencia, esas cosas son tuyas para defenderlas. Y tu valor no se mide por quienes se niegan a verlo. Ahora, miro a mi alrededor y todo se siente diferente. Mi casa es más que 4 paredes, es un símbolo de todo por lo que luché. Libertad, autoestima y auténtica comodidad. Esa caravana destartalada en la parte trasera me recuerda los momentos más difíciles, pero también que la supervivencia es posible y que el crecimiento es real. Puedo abrir las puertas a mis amigos, compartir risas después de un día duro, jugar al póker, tal vez incluso volver a tener citas, y hacerlo todo a mi manera. A todos los que vieron este vídeo, escucharon mi historia, me apoyaron o simplemente se quedaron conmigo hasta ahora. Gracias de corazón. Su tiempo significa mucho para mí. Compartir todo esto no siempre ha sido fácil. Me ha devuelto muchos sentimientos fuertes. Pero su apoyo, sus comentarios y sus ánimos han marcado la diferencia. Han convertido mi historia de soledad en algo mucho más grande. Algo que importa. Si conectaste con mi historia, si mis luchas y victorias te resultaron valiosas o incluso entretenidas, dale a me gusta, comparte este vídeo y no olvides suscribirte para ver más. Tus comentarios no solo ayudan a que mi canal crezca, sino que me hacen saber que no estoy gritando al vacío. Cuéntame tus pensamientos, tus propias historias o consejos. Leo todos los comentarios y, juntos, quizás podamos ayudar a alguien que se siente perdido a encontrar el camino a casa. Gracias por estar aquí. Brindemos por la sanación, por el crecimiento y porque todos nos mantengamos fuertes. Hasta la próxima, cuídate y nunca dejes que nadie más que tú decida tu valor.